Bueno, gracias a Dios pues por este nuevo día que Dios nos concede. Vamos a tener una enseñanza de la palabra de Dios en este día. Quiero que hagamos una lectura en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5. El capítulo 5 del Evangelio escrito por Juan. Vamos a leer del verso 24 al 29, capítulo 5 del Evangelio escrito por Juan. Verso 24 al 29. Leemos todos juntos. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a orar en este momento porque la palabra de Dios es la que da vida, y por ella es que estamos aquí. Así que es de gran importancia y merece toda la reverencia el estudio de lo que Dios ha dicho, de lo que es su palabra. Entonces vamos en esta mañana a estudiar sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la vida, y pidámosle a Dios que Él nos dirija y que todo sea bendición. Alguien esta mañana reciba vida. Comience a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por su presencia, Señor. Esa presencia bendita, esa presencia prometida, Señor. Tú has prometido, Señor, que su presencia va a estar todos los días hasta el fin del mundo, para dirigir, para guiar. Gracias. Creemos, Señor, y confiamos que en este día tú nos diriges. En el nombre de Jesús. Amén. Denle gloria a Dios. Denle gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos y amigos, sentarse. Presentamos un saludo muy especial a 35 visitas que hay en esta mañana. Algunos quizá por primera vez, otros ya han venido antes, pero están interesados en conocer de Dios, en conocer del Señor. Entonces, por eso en esta mañana, este es un espacio que es muy importante para que meditemos, pensemos en esa gran responsabilidad que tenemos delante de la presencia de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué necesidad espiritual tenemos? Hay una afirmación aquí donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Les gusta la noticia? Esta es una gran noticia. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el Señor Jesús. Dice, el que oye mi palabra, el que oye la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la que ha creado todas las cosas. Todas las cosas, toda la creación, tanto la creación del mundo del hombre como la nueva creación que Dios ha hecho por el nuevo nacimiento. Todo esto es hecho por la palabra de Dios. Y quiero que pensemos por un momento en diferenciar los credos religiosos, los dogmas religiosos, los conceptos religiosos, las apreciaciones religiosas, diferenciarlas de la palabra de Dios. Y en esto consiste precisamente que Jesús diga esto: el que oye mi palabra. De una vez estás denotando que no es un concepto que yo tengo, que no es lo que yo imagino, que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios me dice a mí. Entonces, nos detenemos para pensar ahí. La palabra de Dios es lo que Dios me dice a mí, revelándome su voluntad. Hay un versículo en Jeremías 6:16 que es muy conocido por todos, de algo que dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se había pervertido en la idolatría. Y él les dice el Señor por medio del profeta, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Esa es la palabra de Dios, lo que Dios dice. Entonces, los que oyeren la voz, dice, el que oye mi palabra, oír la palabra de Dios, oír la palabra del Señor de una vez significa que yo tengo que tomar una decisión de romper con mis conceptos personales. Esos conceptos que tiene y teníamos todos. Conceptos desde la conciencia humana. Entonces la conciencia de uno, la conciencia, o sea, esa conciencia natural de la persona
no lo guía a Dios. La conciencia le dice lo que ha aprendido. La conciencia se aprende, se forma, se hace. Entonces aquí, de una vez, oír la palabra de Dios va a significar para la vida mía el romper con los conceptos personales. Entonces tiene validez e importancia que Jesús diga: el que oye mi palabra. No es lo que piense cada uno. Yo creo que voy a llegar al cielo de esta manera. Yo creo que esto. Yo pienso que. No es así. No son los conceptos que cada uno tenga. Es los que escuchen, los que oigan la palabra de Dios. Lo que Dios dice. Entonces, de una vez comenzamos a decir, ya tengo un conflicto. Cuando alguien oye el evangelio de Dios, es la palabra de Dios, lo que Dios dice, no lo que dice el líder religioso, no lo que dice supuestamente un señor que se inventó una religión, no, lo que dijo Jesús. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué significa tener vida eterna? Estos términos casi uno no los escucha sino cuando va a oír el evangelio. Vida eterna. La gente en el común no maneja estos términos porque no se oyen. La gente no está en el vocabulario, no está en el pensamiento, no está en el corazón de la gente. Pero cuando uno va a oír el evangelio, uno oye vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Quedarse viviendo aquí toda la vida por siempre? ¿Quedarse viviendo aquí que le duelan los huesos y todo eternamente? No, porque no tendría sentido, ¿cierto? Usted a lo último se aburriría. Pero aquí vida eterna está hablando de una calidad de vida eterna. Dice, y no vendrá. Mira, aquí hay varias cosas maravillosas. Dice, tiene, no tendrá, sino que tiene, recibe esperanza, seguridad. Aquí se vive una calidad de vida. Se vive la paz con Dios. Se vive la esperanza. Una esperanza que no avergüenza. Una esperanza que quita la tristeza. Por eso Pablo decía, no se entristezcan ustedes
como los otros que no tienen esperanza. Entonces la vida eterna se comienza a vivir aquí. Y será en plenitud la vida eterna cuando Cristo venga. Cuando Él venga, estemos vivos o estemos muertos, resucitaremos. Seremos transformados a la semejanza de la gloria suya para vivir por la eternidad en esa calidad de vida. Una calidad de vida de perfección, donde todo lo que anhelamos aquí, pero que no se pudo concretar, allí será perfecto. Perfecto. Eso es vida eterna. Entonces, algunos dicen, hay religiones que enseñan, dicen, no, es que sencillamente el que no esté en la religión de nosotros se muere y no existe más. No existe. Pero aquí dice lo siguiente. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay otra promesa maravillosa aquí. Mire, hay un trono y hay un día establecido, Hechos 17:30, póngalo ahí. Hay un día establecido en el cual Dios juzgará al mundo. Juzgará, Dios va a hacer un juicio. Pero Dios tiene que juzgar su creación. Ese día del juicio, los que hayan recibido a Cristo como su Salvador no tienen que ir al juicio. No tienen que ir. Ya no tienen que ir, porque ya fueron perdonados. Y entonces lo que dice aquí, y no vendrá a condenación. Porque el juicio del trono blanco que habla Apocalipsis 20 es el juicio final de toda la creación. Y ese juicio no será para salvar, sino que ese juicio será para juzgar. Pero ya no será. Hoy, aquí en el mundo, hay un trono de gracia establecido por Dios para que cualquier pecador que escuche la voz del Señor, que la escuche y venga a Él, pueda recibir de una vez el perdón, de una vez la seguridad, de una vez el boleto de la vida eterna. Entonces ya no estará en el juicio final, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Listo. Entonces, ¿cómo es que pasamos de muerte a vida? Entonces les voy a mostrar el estado de muerte. Vamos a mirar aquí en Romanos capítulo 6. Para que ustedes vean el estado de muerte espiritual en que está la persona y el por qué el oír la palabra de Dios es lo único que lo puede resucitar. Leamos Romanos 6:20. 6:20. Vamos a estar bien atentos para que descubra usted que la naturaleza del pecado es un estado de muerte, Dice, porque cuando eras esclavos del pecado,
eras libres de la justicia. Eran libres acerca de la justicia. Una persona puede leer un texto de estos y decir, no entiendo qué dice ahí. No entiendo qué dice ahí. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Por qué? ¿Cómo? No, presten la atención a lo que está diciendo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Estaba muerto. Estaba muerto. Eso es lo que quiere decir ahí. Los muertos no tienen sensibilidad. Los muertos no tienen sensibilidad. Por eso el pecador peca y él como si no pasara nada. Entonces, a eso se refiere porque la persona está muerto. No puede tomar la decisión porque está muerto. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué le pasó a Lázaro, el que tenía 4 días de estar sepultado? ¿Qué necesitó Lázaro? Esa resurrección, esas 3 resurrecciones por lo menos marcadas en la Biblia, tienen una enseñanza maravillosa. La resurrección de una niña, la resurrección de un joven y la resurrección de una persona que estaba sepultada ya. Eso tiene un clímax, tiene una enseñanza de los estados del pecador. Entonces, muerto espiritualmente. Por eso la persona no siente buscar a Dios. No siente. Y usted le dice, no, tengo otra cosa que hacer. Y entonces, ¿qué pasa? No, para las cosas espirituales está muerto. Está muerto. No hay una conciencia espiritual que lo motive, que lo guíe. No hay nada. Está muerto. Como tener aquí un muerto aquí y esperar que el muerto por sí se pare. No se va a parar por sí solo. Mire, el pecador por sí solo no va nunca a restaurarse. ¿Qué necesita oír? Necesita oír la voz de Dios. Necesita oír. Por eso se predica el Evangelio. Se predica el Evangelio porque el Evangelio es el único que da vida. El Evangelio es la voz de Dios. Entonces, por eso hay a veces tanto para que la gente vaya a oír. Y yo creo que sería lo único que Satanás puede hacer. Satanás no puede impedir que usted se salve. Él no puede impedir eso. Él no lo puede impedir.
Pero de pronto él sí lo que le puede poner es cosas para que usted no vaya a oír. Porque él sabe que si usted oye, el muerto se levanta. Entonces vean lo que sigue diciendo aquí en Juan. Dice, de cierto os digo. Ese de cierto es una afirmación. Allí no existía otra forma en el idioma sino repetir. Dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuáles muertos? Y los que la oyeren vivirán. Porque el Señor dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Ahora es. Domingo 13 de mayo de 2018, 11:30 de la mañana. Ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. La voz de Él. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo es el mediador. Él es el hombre perfecto. Él es el sacrificio perfecto. No hay otro camino, sino creyendo en Él. Y sigue diciendo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Tiene toda la autoridad, porque Él es nuestro representante. Dios se manifestó en carne, dice, en semejanza de carne de pecado. Tiene toda la autoridad porque Él estuvo aquí. Nadie pudiera decir a Jesús, no, es que usted no sabe cómo es aquí. Esto aquí en este mundo es muy difícil. Usted no ha venido por acá y usted no sabe cómo es aquí. Él vino. Y Él sabe cómo es aquí. Dice que por eso Él tiene el poder para socorrer. Dice que fue tentado en todo. Por eso usted puede poner los ojos en Jesús. Por eso Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que no es fácil entenderlo, pero Jesús fue creyente. Él, en la oración en el huerto, en la oración él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, que era la muerte por los pecadores, el cargar el pecado de la humanidad era la copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él cree y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
El hombre Jesús fue el primer creyente. Él es el autor de la fe y Él es el consumador de la fe. Por eso ninguno le puede decir, Señor, no se puede. Él sabe que sí se puede. Si se confía. Y además Él pasó delante de nosotros para que nosotros podamos ser creyentes. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Podemos ser creyentes porque alguien creyó. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces por eso tiene toda la autoridad. Él es el juez. Él es el Salvador. Entonces, por eso de ahí viene todo esto hasta el verso 29, donde ya habla de la resurrección. Verso 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto. Maravillarse quiere decir que la persona como que las personas de pronto pensaran, ¿será que esto sí? Yo como que, entonces ahora les dice, porque vendrá hora cuando todos, o sea, no creen esto que no se ve, va a haber una cosa que se ve. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, hay una evidencia. Creemos que Él nos resucitó espiritualmente. Pero creemos que evidentemente un día los sepulcros se van a abrir. Todos los cementerios del mundo. Va a haber un fenómeno. Que todos los que se queden en este mundo, que no se entregaron a Cristo, van a vivir. Ellos van a vivir esa, porque va a ser una tragedia para ellos. ¿Qué pasó? Se inventarán cualquier cosa, pero van a vivir ese momento, esa experiencia de que el Señor que vivía aquí no está. Que el Señor que manejaba ese taxi no vino esta mañana. Que el Señor que trabajaba en la oficina no viene. Porque habrá algo maravilloso y es que Cristo viene otra vez. Y habrá la resurrección. Y los que estén o estemos vivos en el momento de la venida del Señor serán transformados y desaparecen. Desaparecerá. Desaparecerá un pueblo de la tierra. Miembros de muchas familias ya no estarán. Y no hay forma de comunicarse con ellos. Se han ido, o sea, eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Esto no es un cuento. Esto no se lo ha inventado nadie, esto lo dijo Jesús. Esto va a acontecer. Esto va a suceder. Va a venir ese momento. Por eso no hay que estar apegado a las cosas terrenales. Hay que tenerlas, el que tenga sus cosas, administrelas.
Pero nadie es dueño de nada aquí. Nadie es dueño de nada, nadie trajo nada, ni nadie se lleva nada. De aquí nos debemos llevar en la esperanza. Esa esperanza gloriosa. Por eso dice la Biblia, todo aquel que tiene esta esperanza vive pensando en las cosas. Por eso dice, bienaventurado el siervo que cuando él venga, le halle haciendo así. Así que esto no es cuestión para que usted piense, qué bueno este evangelio para fulano. No, qué bueno para mí. Porque aquí todos tenemos que pasar el umbral de la muerte. Y pasar a la eternidad. Aquí nadie se quedará para contar la historia. Todo lo que leemos de historia, ellos ya no están. Así que por eso, los que oyeren la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo comienza esto? Los que oyeren la voz del Hijo de Dios. ¿Quiere usted resucitar? Yo creo que ni quiere resucitar, porque está muerto. Ni quiere, ni querrá resucitar usted. Ni querrá resucitar. Pero hay un Dios todopoderoso que está interesado que usted resucite. Juan 10:10. Dice que Él vino hablando del ladrón. Dice, el ladrón vino o viene. El ladrón siempre es el que roba. El que le roba el tiempo a usted. El que le trata de robar la oportunidad. El que le roba, el que roba. El que le robó al ser humano la felicidad. Al que le robó la paz. ¿No ve cómo está el mundo? Pero dice Jesús, yo he venido. No para que tengan una historia por ahí, para inventarse una Semana Santa cada año y un nacimiento del niño Jesús cada año. No, yo he venido para que tengan vida. Jesús ha venido para que usted se levante. Usted está en un estado de postración, de situación difícil. Confusión, no sabe qué va a pasar, incertidumbre. Jesús vino para que usted se levante. Jesús vino para que usted se levante. Él vino para que usted tenga vida y vida en abundancia. Jesús siempre habla con los vivos físicamente. Así que hoy es la oportunidad de que usted se levante de ese estado de muerte. Vean lo que dice el apóstol Pablo en el texto de Romanos. El verso 21, después que el del 20 que leímos ahora. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres. Estaba muerto. Y no podías tomar una decisión. Pero dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora
habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin o propósito, objetivo, la vida eterna. Ahora sí entendemos por qué lo dice el 26. Ahora entendemos después de haber leído y explicado esto. Dice, porque la paga del pecado. Entonces aquí entendemos la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es muerte. Es muerte. No puede decir que está en pecado y está vivo. La naturaleza del pecado es muerte. Si está en pecado, está muerto. La paga del pecado es muerte. En ese estado quedó el ser humano. Ese fue el problema de Adán. Adán vivía en la presencia de Dios antes de pecar. Y vivía en un estado de gracia y de otorgada por Dios esta gracia y misericordia de Dios y todo. Él vivía en un estado de perfección. Pero cuando él pecó, lo que pasó fue que él quedó en un estado de muerte. Ahora no puede hacer nada. Entonces Dios dice, sáquenlo del huerto. Sáquenlos del huerto porque ni esperar. Y pone un ángel a la entrada del huerto, un serafín, con una espada. Con una espada encendida y dice, tú aquí no puedes volver. Pero esa espada encendida estaba enseñando acerca, solo podrás volver aquí. Solo podrás volver a la presencia de Dios si esta espada cae sobre alguien. La espada del juicio. Esa espada cayó sobre alguien para abrir el camino. Alabanzas a Jesús. Entonces, de ese estado de muerte es que el Señor nos levanta. Entonces, por eso no se entretenga con las buenas obras. Las limosnas, que yo le di 200 pesos a un señor, que yo le compré un pan, que yo le compré un desayuno, que yo le regalé, eso es bueno hacerlo, pero eso no sirve para ser salvo. Si uno da un pan, lo que está prometido es que otro le dará otro pan, o le dará otros panes. Pero para ir al cielo no. Aquí para regresar a la presencia de Dios, tenemos que ir al que abrió el camino. Al que vino y le puso entonces el pecho, su presencia al problema. El pecado es un problema. Jesús vino y se puso de frente al pecado. Y entonces esa copa de pecado cayó sobre él. Por eso, despreciar la salvación que Dios nos ha provisto en Cristo nos deja sin esperanza.
porque no hay otro camino. Es una afirmación categórica de parte de Jesús. Los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. Eso nos hace que estemos seguros aquí. Pero esta mañana Jesús podría resucitar a alguien. Esta mañana alguien podría resucitar. Alguien. Y no le voy a preguntar quién quiere ser resucitado porque va a ser difícil que usted sepa que necesita resucitarse. La Biblia dice en Juan 3, 20 y 21 dice que cuando uno anda en las cosas malas no quiere venir. No quiere venir. Y usted mismo yo creo que está oyendo ahí, dice, pero yo muerto, yo no creo que esté muerto. Es que yo vine aquí caminando. No es que yo estoy muy vivo. Es espiritualmente. Es la esclavitud del pecado. Es eso de que usted se ha propuesto ser mejor y no puede. Porque usted se ha propuesto ser mejor, pero usted, no sé si ha tenido, alguna vez tuvo una pesadilla de esas como donde usted quiere. ¿Alguna vez tuvo alguna pesadilla usted? Un sueño, eso que usted como que lo iba a morder un perro y usted iba a caminar y no podía mover el pie. Algo parecido le pasa al pecador. Como que quiere moverse, pero no puede. Necesita la voz de Dios. Necesita creer. Solo cree esta mañana. Solo cree. Solo cree. Usted no tiene que preocuparse por más. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Solo cree que hay un Dios que habla. Solo cree que hay un Dios que habla y suceden cosas. Solo cree que hay un Dios que un día dijo, sea la luz. Y fue la luz.